Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan claro? Mis estimados profes, Buenas nuestra tardes, sí, señora. conferencista Sí, y, señora. Buenas ok, tardes, sí, señora. me alegro mucho. Ya inició la grabación, ¿cierto? Aquí se me visualiza que ya empezó. ¿Es así? Sí, señora. Sí, Ok. señora. Bueno, muchas gracias y bueno, autorizo la grabación también por parte de los estudiantes y de los profes para iniciarla. Muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer estar con ustedes aquí en el día de hoy en esta significativa web de curso, del curso de psicometría que muchos de ustedes sé que tienen algunas preocupaciones, otros de pronto se sienten con habilidades para el desarrollo de este curso, pero sea que tengamos preocupaciones, sea que de pronto sentamos que tengamos habilidades, sientan que aquí tienen un grupo de docentes que estamos dispuestos a ayudarle, a comprender, a ofrecerles recursos, a que ustedes puedan darle el significado que tiene este curso tan importante, no solamente en la formación como psicólogo, sino en su proyección como psicólogo, ¿verdad? A futuro, cuando ustedes sean nuestros colegas. Entonces, este curso, el código del curso es 403016 del periodo 1604 del 2024, conformado por 1,432 estudiantes con 7 tutores a cargos, incluido mi persona, yo no estaba asignada aún con estudiantes, pero en estos momentos sí tengo estudiantes. Quiero hacer la acotación que la profe Jennifer Peláez, que tenía un grupo de estudiantes, en el día de hoy fue trasladada a otro curso y yo como directora voy a asumir esos 57 estudiantes que tenía la profe. Entonces, siéntanse totalmente acompañados. Para mí es un placer presentarles a los compañeros que hoy están aquí. Bueno, aquí hay varios compañeros que no van a estar de pronto como moderadores de la web, pero sí voy a nombrarlos. Entonces, la red de curso, ¿verdad? La red de curso docente, de pronto ustedes en algún momento habrán tenido estos profes o de pronto apenas los conocen. Mi nombre, primero que todo, es Dilmelén Hernández Garzón. Soy psicóloga, tengo varias especializaciones y posgrados y siempre les digo que no me enfatizo en decirles qué es lo que tengo, sino que tengan presente que lo más importante es el ser, quiénes son, quiénes queremos nosotros que ustedes también sean como profesionales. Entonces, para mí es muy importante que ustedes se sientan bien en la formación que están teniendo y a mis compañeros también, para ellos es muy importante eso. Conforman la red de cursos Juan Diego Bustamante, la profe Jane Cardona, Juan Pablo Suárez, Carmen Betancourt, Egna Vargas, Natalie Gaviria y José Gregorio Ortiz. Ese es el grupo de docentes que está distribuido por los 1,432 estudiantes que hacen parte del curso de psicometría. Ahora, en esta web, quiero que conozcan brevemente a al profe Juan Pablo Suárez y a la profe Natalie, que son las personas que van a ser moderadores de la web conjuntamente conmigo y nuestra conferencista, que ahorita le doy paso y les voy a presentar una breve descripción de ella. Bueno, mi profe Juan, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este primer encuentro que tenemos con la primera web del curso de psicometría. En breve, pues estaremos dando unas indicaciones. ¿Te parece bien, mi profe, si las damos de una vez? Por Al supuesto Kahoot. que sí. Sí, señor. Gracias. Más adelante vamos a tener una actividad en conjunto y es importante que usted tenga, si esté conectado desde un PC para que pueda escanear un código QR desde su celular o desde algún equipo móvil. Bien. O en caso de que se esté conectando directamente desde su equipo móvil, por favor tomará una captura de pantalla y luego escaneará ese código QR para poderse unir a la actividad. Bien, de igual forma esta información la volvemos a repetir cuando estemos explicando el paso número 2, pero para desde ya, si usted logra conectarse en un equipo de escritorio, un portátil, va a ser mucho más fácil realizar la actividad. Gracias, mi profe. Muy amable. Adelante, mi profe Natalie. Gracias, Dot. Buenos saludos a todos, muy buenas tardes. La docente Natalie Gaviria, a cargo de muchos de los que ustedes están aquí, ¿verdad? Vamos a estar hoy direccionando esta primera web del curso.
y vamos a estar también prestos en orientarles en todo el proceso. Bienvenidos a todos. Gracias, mi profe Natalie, muy amable. Me avisa nuevamente cuando podamos visualizar la presentación. ¿La están viendo? No, ¿verdad? ¿Ahorita? Sí. ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Sí, señora. vamos ahorita me imagino que están visualizando la presentación de la invitación, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, Sí, señora. señora. Sí, señora. Gracias. Entonces, me Sí, doy el gusto señora. de presentarles a nuestra querida ponente conferencista del día de hoy, la doctora Melisa Sosa Ochoa, psicóloga, magíster en psicología clínica, especialista en evaluación clínica, tratamiento de trastornos emocionales y afectivo, especialista en docencia universitaria, docente de psicometría de la Universidad Popular del Cesar. Para nosotros es un placer, doctora Melisa, tenerla hoy en nuestra web de curso. En el periodo 1601 también nos acompañó y le agradecemos toda su disposición y siempre estar pues para nosotros en estos espacios académicos tan importantes. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. De antemano pido disculpas un momento por el tema de la cámara. Estoy solucionando esa dificultad. Sin embargo, pues vamos a dar inicio a este espacio. Les pregunto, ¿me escucho bien? Doctora, la escuchamos un poquito hacia el fondo, un tris de ruido, y solamente no sé los estudiantes cómo la escuchan. Ah, que no la escuchan. De pronto alzar un poquito la voz. Quiero decirle a los estudiantes, por favor, que vamos a tener una escucha activa durante todo el trayecto de la temática de la primera web y de parte de nuestra conferencista. Al final daremos el espacio para preguntas. También pasaremos, para que lo tengan muy presente, un link de asistencia. Y también tendremos unas consideraciones importantes para esas personas que están ahí y que están apoyando dentro de la web, es decir, ustedes como estudiantes. Entonces, permanezcan ahí, ¿verdad? Al final, antes de iniciar la didáctica que el profe acaba de manifestar, vamos a indicarle, vamos a pasarle el link de asistencia. Antes no. Adelante, mi profe, para ver cómo te escuchamos. ¿Te escucho mejor? Sí, señora. ¿Cómo escuchan ustedes, los estudiantes? ¿Nos confirman, por favor? Excelente. Ok, muchas Excelente. gracias. Sí, profe. Bien. Sí, señor, gracias. Mantengan Ok. sus micrófonos cerrados. Mil gracias. Muy amable. Adelante, mi doctora. Muchas gracias. Bueno, chicos, antes de iniciar con toda esta parte de todo lo que tiene que ver con la fundamentación desde la psicometría, es importante que nosotros tengamos claro de dónde provenimos, de dónde proviene toda esta información y que quizás en sus lecturas ustedes pudieron haberlo evidenciado, y es el tema de que la psicometría parte prácticamente desde ese cuestionamiento de saber qué es lo que pasa con el comportamiento, qué es lo que pasa con propiamente esa conducta que nosotros observamos. Y en las revisiones que ustedes pudieron hacer, pudieron darse cuenta y evidenciar que simplemente tratamos de poder entender qué es lo que pasa con el comportamiento humano y cómo nosotros podemos hacer de eso que está pasando, pudimos evidenciarlo desde lo medible, desde lo cuantificable, y obviamente cómo lo hacíamos nosotros para poder hacer este tipo de cosas. A lo largo del tiempo la psicología ha avanzado demasiado y que ya nosotros podemos contar con procesos mucho más efectivos, que nos hicieron poder entender qué es lo que pasaba con el comportamiento y cómo podemos cuantificarlo desde una forma mucho más precisa y mucho más clara. Esto haciendo uso, obviamente, de los procesos de medición y de los procesos que nosotros necesitamos a la hora de poder entender. Nosotros en psicología medimos todo lo que tiene que ver aquello que a nosotros nos interesa, como temas de atributos, temas de variables que nos funcionan a nosotros para poder pasar por el tema de la medición. Agregarle desde la conducta, los constructos, las características humanas que podemos evidenciar en cada ser para hacer uso de ello. La medición nos ayuda a nosotros a poder entender
cómo nosotros podemos de esa conducta observable volverla medible. Es decir, todo lo que podemos hacer por medio de la valoración del uso de las pruebas psicológicas. Si nosotros nos damos cuenta, es importante poder evidenciar que estas conductas observables, que llega alguien que dice, no, no puedo dormir, no, me siento muy irritable, no, siento que lloro de cierta manera todo el tiempo, no quiero salir de casa. Ese tipo de características que nos están diciendo a nosotros nos están indicando algo, pero sí, nos pueden indicar algo y uno puede decir, uy, de casualidad esto puede ser como una depresión o esto puede ser quizás una ansiedad, pero necesito poder entender entonces qué es lo que está pasando y por eso necesito poder medirlo, por eso necesito poder revisarlo y por uso de los test, de los cuestionarios, de las escalas, empezamos a hacer esta toma de mediciones. Esto sería medir. Empezamos a medir cosas, características fundamentales que podemos evidenciar del otro. Hablar de medición, por lo menos a mí, es un tema que me apasiona, sobre todo porque podemos volver algo desde un plano muy general, volverlo muy particular. Y a partir de ese momento podemos organizar muy bien qué es lo que nosotros queremos a la hora de poder entender qué está pasando con el otro. Siguiente, por favor. ¿Qué medimos? Atributos, como les decía. Eso que, por ejemplo, no vemos, porque muchas personas pueden llegar a nosotros, pero nosotros no vamos a decir, ay, es que yo te estoy viendo a ti, pero es que a mí me parece que porque, no sé, me hiciste una cara de tristeza, entonces tú tienes depresión. Es que a mí me parece que tal cosa. No, la persona nos va a decir, nos va a dar a nosotros esa información que se vuelve atribuible propiamente al ser humano. Podemos medir actitudes, personalidad, habilidades, destrezas, conocimientos, intereses. Es decir, podemos medir un abanico de posibilidades que nos haga a nosotros poder entender cómo puede funcionar completamente el ser humano. Pero, por ejemplo, siempre van a haber cosas que nosotros no vamos a poder evidenciar y se van a medir de forma indirecta, la ansiedad, la dislexia, la depresión, porque son características propiamente de las cuales nosotros no vamos a tener ningún tipo de, a menos de que la otra persona a nosotros nos lo diga o nos los haga saber. Eso va a ser particular a la hora de hacer la medición. Siguiente, por favor. Si nosotros queremos, por ejemplo, medir inteligencia, nos toca a nosotros poder entender qué son esas características propiamente desde lo que nosotros podemos observar. Y como les decía ahorita, es algo que no es observable y que nosotros nos toca medirlo de forma directa, con uso de test, uso de instrumentos o cualquier otra forma que nosotros nos haga poder entender qué es lo que puede estar pasando propiamente con el sujeto. Y eso lo podemos revisar desde una forma observable, pero lo único que nos va a nosotros dar una indicación clara y precisa es lo que nos diga el test. ¿Cómo se encuentra esa persona? Muy particular. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está su inteligencia? ¿Cómo están sus procesos? ¿Cómo se encuentra propiamente el ser humano? Si estamos hablando de inteligencia. Siguiente. ¿Qué es la psicometría? Se dice que la psicometría es una ciencia. Es algo que a nosotros nos ayuda a poder hacer un proceso de medición mucho más preciso, mucho más claro. Se ocupa de hacer todas las mediciones desde el campo psicológico, es decir, nosotros mismos podemos fundamentar muy bien todo lo que queremos analizar y revisar propiamente de los procesos y como ese método que nosotros tenemos para poder llegar a hacer esa construcción de instrumentos, esa validación de instrumentos e incluso esa estandarización del instrumento propiamente. Nos ayuda a poder entender cómo nosotros podemos hacer esos procesos de evaluación
teniendo claro instrumentos válidos, fiables, estables, y que a partir de ahí nosotros podemos entender cómo podemos catalogar o hacer un proceso de análisis a la hora de hacer uso de todo lo que tiene que ver con la psicometría. Ahora, al hablar de qué es una prueba psicológica, de hecho, dentro del campo de la psicometría, podemos hacer uso de instrumentos, podemos hacer uso de escalas, hacer uso de lista de chequeos, podemos hacer uso de pruebas psicológicas, podemos hacer uso de un sinnúmero de procesos o procedimientos para poder entender cómo podemos hacer los análisis ya propiamente dichos del ser humano. Si hablamos de una prueba psicológica, es un conjunto de una cantidad de una variable en específico. El eventos que nosotros evidenciamos van a tener una cantidad de preguntas y que nos van a decir a nosotros hacia dónde nosotros vamos a orientarnos a lo que interesa medir. Si nosotros tenemos claro eso, nosotros podemos predicciones y acercamientos para nosotros para tomar decisiones. Incluso hacer hipótesis. Por ejemplo, Doctora, se está escuchando, perdón, se está escuchando un poco entrecortado. Siempre. Se escucha un poco ¿Se está escuchando entrecortado. entrecortado? Ahora sí, ahora sí. Sí, Todavía. Sí, señora. sí. No, ahora sí se escucha bien. Gracias. Bueno. ¿Sí? Sí, ¿Alguien ya. levantó la mano? Debe ser que no escuchaban bien porque yo estaba visualizando eso, que estaban escuchando entrecortado, pero ya mejoró. Sí, señora. Gracias. La prueba psicológica nosotros hacer toma de decisiones. Nos toca partir de eso. Nuevamente está entrecortado. Sí. ¿Será? Profe Juan, profe Natalie, ¿cómo escuchan? Un poco entrecortado, sí, señora. Sí, ¿Sí? sí. Por ¿Mejoró? momento. Ahora sí, se escucha. Sí. ¿Ustedes escuchan bien? Sí, señor. Ok, los estudiantes. Por eso el doctora puede otra vez para ver si Sí, cómo le Hola. escuchan. A rato Sí, se le sí, es corta la... como por momentos, sí, sí. Sí, señora, adelante, ya. Ok, continúo. Entonces, cuando hacemos esos procedimientos propiamente, nos ayudan a poder tener esos acercamientos por el uso de las pruebas. Clasificamos, comprobamos hipótesis y a su vez también organizamos información. Es importante que nosotros tengamos claro que toda prueba psicológica tiene un marco teórico definido y que este marco teórico está definido porque está sustentado desde una teoría. Toda prueba psicológica nos ayuda a nosotros poder darnos cuenta que nosotros no medimos por medir y que nosotros tomamos decisiones basadas en evidencia, en lo que nos dice la ciencia, en lo que nos dice cada análisis o cada pregunta e incluso las interpretaciones que podemos hacer propiamente de estos procedimientos. Entonces, al aproximarnos, por ejemplo, a estos conceptos de psicometría, es importante que nosotros podamos hacer un proceso de organización a la hora de hacer una medición. Entonces, si nosotros tenemos claro esto, nosotros podemos decir que estamos acercándonos por medio del uso de las pruebas o por medio del uso de la psicometría a aspectos mucho más establecidos, mucho más estandarizados, y que esto nos ayuda a nosotros a decir que esos modelos que estamos desarrollando nos ayudan a poder dar
con la respuesta que nos dice la teoría. Si, por ejemplo, nosotros decimos que vamos a medir depresión, es porque ya, por ejemplo, el DSM-5 nos dice que hay unos criterios en específico que nosotros podemos validar por un instrumento y que esos criterios nos van a poder ayudar a entender propiamente qué puede estar pasando con el sujeto. Que también nos ayuda a nosotros a poder identificar las condiciones específicas a la hora de hacer la medición. Eso está mucho más comprobado frente al mismo modelo de lo que nosotros queremos revisar. Siguiente, por favor. También es importante que se tenga claro que la psicometría es un campo amplio, es específico. Nosotros podemos hacer desde cualquier campo de la psicología toma de medición, no solamente en el campo clínico, por ejemplo, en el que yo me desempeño, sino que podemos hacerlo desde el campo organizacional. Desde el campo organizacional, desde el campo educativo, desde el campo social, desde el campo forense, es decir, desde cualquier campo de la psicología nosotros podemos hacer uso de la psicometría. Chicos, esto sí es una recomendación que yo les puedo dar abiertamente y es que a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer estos procesos, es importante que hagamos uso de los instrumentos. No es que a mí me parece, no es que yo creo, no es que yo considero, porque absolutamente todo nos va a No, ayudar se a escucha nosotros a poder. un ruido atrás, sí. ¿Ustedes Pero escuchan? Ahora, o hay alguien, o tienen micrófonos no, abiertos, por favor. mío no es. Ah, Yo no, también entonces escucho el hay un ruido. micrófono abierto. Les agradecemos, por favor, para proseguir con la web, poder tener el micrófono cerrado, porque se escucha un ruido como de aire, como de algo que está molestando. Por favor. O profe Juan, ¿tú puedes mirar quién tiene abierto? Por favor. Sí, señora. La estudiante creo que se llama Daisy, que tenía el Daisy, ¿puedes micrófono encendido. cerrarlo, por favor, al final de la web? Con muchísimo gusto, si tienen inquietudes, pero ahorita debemos respetar la conferencista. Muchas gracias. Adelante, Doc. Adelante. Gracias. ¿Ahora sí se escucha? Sí, señora. Adelante. Muchas gracias. Entonces, al momento de hacer esta aproximación, por ejemplo, nosotros nos toca mirar mucho el tema del uso de Se dejó de escuchar. perspectiva, o sea, Sí, es que se entrecorta. O sea, la escuchamos por momento, como que habla algo, pero después no se escucha. En este momento no la escuchamos. ahora sí se escucha. Sí, señora. Ok. Bueno, entonces, nosotros tenemos que, al hacer este proceso de acercamiento, como el tema de la psicometría, nos toca mirarlo siempre desde una perspectiva. Era lo que les decía ahorita. La psicología es muy amplia, nosotros podemos hacer uso desde cualquier campo, ¿sí? Siempre tenemos que verlo desde las tres perspectivas. Como les decía, siempre hay que tener claro que nosotros partimos de una base teórica. Y a partir de ahí, nosotros tenemos unos aspectos que nos ayudan a poder entender desde la medición y las áreas específicas que tenemos desde la psicometría. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, señora, sí se continúa. escucha. Y le voy a pedir un favor a los estudiantes. Puede que la doctora
es donde está, puede tener interferencia por cualquier situación en el sistema. Debemos tener primero paciencia y ser un poquito pacientes porque veo que en el chat están escriben que no se escucha. Yo también me doy cuenta y los tutores también. Entonces, cuando luego yo sienta que no se escucha, enseguida con mucho gusto le voy a decir a nuestra doctora para que pueda volver nuevamente a repetir pues lo que acaba de decir. Entonces, tengamos un poquito de paciencia y yo la estoy escuchando perfectamente. No sé ustedes. Perfecto, doctora. Sí, señores. Sí, perfectamente. Sí. Bueno, yo Adelante, creo que sí, ya, señora. ya pueden mirar el tema de la cámara. ¿Me dicen si se ve también? Sí, Ah, bueno, señores. Lo logramos bueno, observar. perfecto, muy bien, Ok. gracias. Bueno, entonces, al hacer el acercamiento propiamente de todo lo que tiene que ver con la psicometría, es importante que nosotros tengamos claro que toda prueba psicológica parte de una base teórica y que todos los aspectos propiamente de la medición vienen basados en teorías específicas y en procesos basados obviamente desde la fundamentación teórica. Y a partir de ahí empezamos a poder entender que incluso al hacer uso de estas pruebas psicológicas parten de que existen unas teorías mucho más claras y precisas que ayudan a poder entender qué está pasando propiamente con todo lo que tenemos que hacer al uso de los instrumentos. Si hablamos de que, por ejemplo, desde las áreas de la psicometría nosotros nos sustentan tres teorías fundamentales. Tres teorías fundamentales. Una de ellas es la teoría clásica de los test, la teoría de respuesta al ítem y la teoría de la generalizabilidad. Esas tres teorías nos sustentan a nosotros al momento de hacer el uso de los instrumentos. Y basado en esto, nos toca a nosotros a tomar respuestas claras para poder decir que mi instrumento al cual yo estoy fundamentando, yo estoy basado en una teoría que me está demostrando que el uso de este instrumento es claro, es real, es válido y es totalmente confiable para poder nosotros pasar a tener claro que ese instrumento que yo estoy fundamentando y estoy planeando puede ser hacerse uso de forma transversal a lo que yo realmente necesite para hacer la medición. Siguiente, por favor. Siempre nosotros con base a lo que hacemos a la hora de hacer uso de instrumentos, es que a nosotros nos va a poder entender que el diseño propiamente incluso de una investigación, si ese instrumento que yo estoy midiendo, si yo quiero revisar, me va a poder ayudar a tener ese acercamiento con lo que yo necesito validar en un proceso de investigación. Hacer un proceso de uso de instrumentos también nos ayuda a poder entender cómo tengo que analizar el dato. Eso es fundamental. ¿Cómo voy a analizar ese dato que necesito? Y a la hora de hacer estos análisis pueda yo llegar a regular todo lo que aquello que a nosotros nos interesa para hacer estos procesos de medición. Con base en esto, nosotros ya tenemos claro y de forma precisa que estos análisis de datos a nosotros nos van a ayudar a ver cómo nosotros tenemos que recoger la variable, cómo nosotros tenemos que hacer la elección de cómo voy a hacer el proceso de medición, cómo voy a hacer, por ejemplo, los criterios de selección de la muestra, porque si hay algo que nosotros tenemos que entender es que toda muestra, toda prueba psicológica también está fundamentada y está basada dentro de dichos procesos a una población objeto. Algo muy importante también, usted no va a coger un instrumento que es para adolescentes y lo va a utilizar en niños, un instrumento que es de adolescentes y lo va a utilizar en adultos. Usted no va a coger un instrumento de adultos y lo va a utilizar en adolescentes. Es decir, la población es clara hacia dónde nosotros tenemos que hacer uso de ella para poder entender muy bien que existen características de cómo se pregunta para un niño, cómo se pregunta para un adolescente, cómo se pregunta para un adulto e incluso cómo se puede preguntar para un adulto mayor. Eso es completamente fundamental que nosotros lo tengamos claro porque una vez que nosotros recolectamos estos datos, nos van a decir a nosotros cómo vamos a poder tener una información mucho más clara y cómo nosotros podemos, de cierta manera, poder llegar a contrastar los datos, a organizarlos, a identificarlos, a que, perdón, si ese instrumento incluso mide lo que tiene que medir,
si podemos hacer esas inferencias propiamente de lo que nosotros necesitamos, porque cuando estamos haciendo un proceso de investigación, para nosotros siempre va a ser de nuestro interés poder entender muy bien qué puede pasar con esas variables que estamos investigando. Por eso nos toca entender la población en la cual nosotros vamos a ver, cómo nosotros vamos a poder entender y qué es lo que a nosotros nos interesa a la hora de hacer una medición. Se dice también que dentro de los orígenes y el desarrollo propiamente de la psicometría, nosotros partimos de que nosotros tenemos que fundamentar muy bien los procesos en temas matemáticos, en temas estadísticos. Aquí no es, como le digo a mis estudiantes, que muchas veces me han dicho como, yo pensé que en psicología no se veía tanto número. Y cuando tienen ese acercamiento, muchas ocasiones lo que dicen es como, ya veo la importancia de que nosotros analicemos los números, porque créanme que sin la psicometría, la psicología no sería ciencia. No estaríamos teniendo ese acercamiento a el método científico y que en general siempre vamos a tener claro cómo nosotros podemos hacer estos procesos de medición para poder entender muy bien qué es lo que pasa con el sujeto. Siguiente, por favor. Ahora, hay algo muy importante y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con lo que dice nuestro código deontológico, nuestra ley 1090, para el uso del material psicotécnico. Es importante que nosotros tengamos claro que ese material psicotécnico que a nosotros nos suministran, por ejemplo, tiene que tener una licencia, tiene que tener para hacer uso de él, no es que, a menos de que sean de acceso libre. Si los instrumentos son de acceso libre, pues las personas pueden hacer uso de esos instrumentos abiertamente. Pero si nosotros, por ejemplo, sabemos que hay unas pruebas que tienen que tener licencia, es importante que nosotros tengamos claro que esas licencias nosotros tenemos que hacer uso de ellas, comprarlas y demás, y que en ocasiones esas licencias también vienen con ciertas características y ciertas garantías que nos dicen esto lo puedes utilizar una sola vez, 2 veces y demás. Es importante también que tengamos claro que todos los test que nosotros hagamos uso deben tener unos estándares en los cuales debe ser el proceso de validez, el proceso de confiabilidad, que tenga una estandarización. Cuando hablamos de una estandarización es que, por ejemplo, yo no voy a utilizar una prueba que sea de España, que sea de Argentina, que sea de Chile, que sea de cualquier otra parte del mundo, porque nosotros estamos midiendo personas colombianas, personas de Colombia. Nosotros estamos haciendo uso de esa población. Pero yo les pregunto a ustedes, si yo utilizo, por ejemplo, una prueba de España, donde ellos utilizan unas palabras diferentes a las de nosotros, las personas de aquí de Colombia entenderían igual que las otras personas que responderían en España, por ejemplo. No, señora, no entendería. No entenderían. ¿Por qué? Porque las Porque españoles cada tienen uno un lenguaje. Y es ¿Por decir, qué? cada uno maneja un dialecto diferente. Exactamente. Entonces, en ocasiones, porque nosotros decimos, ay, yo necesito una prueba, no sé, que mide depresión, pero es que aquí en Colombia no hay, pero yo encontré una en Bolivia o yo encontré una allá en, no sé, en Finlandia, en Japón, y esa es la que a mí me sirve. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque si las pruebas no tienen los estándares y las para la población en Colombia, realmente a nosotros difícilmente nos podamos sacar como datos válidos y fiables frente al mismo uso de la prueba. Y eso nos va a generar errores a nivel metodológico. Y hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas. También tenemos que respetar la propiedad intelectual. Tenemos que revisar todo lo que tiene que ver en las competencias. Para mí es importante, yo como trabajador de personas, no sé, del área de la salud,
Para mí es importantísimo hacer una actualización la mayor parte del tiempo en cómo estamos en las pruebas, en el tema del proceso de validez, qué es lo más actualizado que hay. Es importante también que todas las pruebas que nosotros realicemos tengan un consentimiento informado. ¿Para qué se va a hacer esa prueba? ¿Por qué se va a hacer esa prueba? Que la persona acepte de forma voluntaria hacer esa participación. Eso es supremamente importante. Y que toda persona, por ejemplo, que le participe a usted para hacer una prueba, usted está en la obligación de hacerle devolución de la participación o de los puntajes obtenidos. Eso es importante, que la persona reciba la retroalimentación, porque no es como, ay, ven, particípame con esta prueba, y es que como eso es algo que yo solamente necesito para un tema de la universidad y ya, y usted no le hace devolución, o sea, usted también está haciendo una falta ética de cierta forma porque no le está devolviendo sus resultados. Y eso hay que tener muchísimo cuidado. Lo otro, si nosotros vamos a hacer pruebas virtuales, si las vamos a hacer en papel o cualquier otra cosa, nosotros tenemos que tener control sobre ese uso de esa prueba, perdón, de el guardar esa información. Es importante que lo tengamos en cuenta, porque no podemos dejar como, ay, es que yo hice estas pruebas y ya no, como ya le saqué lo que necesitaba, entonces ya las puedo votar o ya puedo hacer tal cosa. No, hay que tener mucho cuidado con esa información, porque esa información es de reserva para nosotros. Entonces es supremamente importante que tengamos eso en cuenta. Y existen la variabilidad de los tipos de pruebas. Existen pruebas que pueden ser grupales, que pueden ser individuales, que pueden haber pruebas por lo menos donde las personas les van a suministrar el lápiz y el papel, que las pruebas de aptitud, las pruebas de aprovechamiento, pruebas de creatividad, las de personalidad, inventario de intereses, procedimientos conductuales. De hecho, las pruebas se dividen en dos, de uso de rendimiento óptimo y uso de rendimiento típico. Una es para medir todo lo que tiene que ver con conocimientos, habilidades, aptitudes, y otra es para medir cosas mucho más precisas del ser humano. Entonces, por ejemplo, si nosotros entendemos que este tipo de pruebas la vamos a poder encontrar, es importante que de acuerdo al tipo de pregunta que nosotros hagamos, también va a tener una fundamentación y una organización muy particular a la hora de hacer las preguntas. También están las pruebas objetivas y las pruebas proyectivas. Estas pruebas objetivas son las mismas pruebas que tienen un valor desde la confiabilidad y desde la validez. Se dicen que las pruebas proyectivas, por ejemplo, carecen de una fundamentación teórica y carecen de un manual de interpretación. Simplemente tienen cosas muy puntuales y que parten mucho de todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis. Siguiente, por favor. Al usar las pruebas, lo que les decía, se utilizan siempre con un propósito de orientar, de seleccionar, de hacer procesos de diagnóstico o de una impresión diagnóstica, porque ya no es un diagnóstico como tal lo que se hace, sino unas impresiones, es decir, unos acercamientos a dichos diagnósticos para poder entender qué puede estar pasando con el ser humano. También se habla de que nosotros tenemos diferentes contextos de aplicación. Entonces pueden ser para colegios, para universidades, para organizaciones, para centros de orientación, para industrias, para clínicas, hospitales, dependiendo obviamente del campo de acción donde nosotros nos desempeñemos, así van a haber diferentes contextos. Por eso es importante entender qué es lo que queremos hacer a la hora de medir y qué está pasando propiamente con ese contexto donde nosotros vamos a utilizarlo para poder hacer una buena aplicación. Cuando hablamos, por ejemplo, de los conceptos que se utilizan muchísimo en la psicometría, uno de ellos es la confiabilidad. Y créanme que es lo más importante de una prueba. ¿Por qué vas a mí? Disculpe, Por favor, Astrid, apaga el micrófono. y creo que tengamos respeto por la persona que está socializando, que es la doctora Melissa. Entonces, agradecemos, ella no va a 1000, va en sus tiempos. Gracias. Adelante, doctora.
Entonces, cuando hablamos de la confiabilidad, es una de las cosas más importantes del instrumento. Pasamos de que es un rango que va desde 0 a 1. Entre más cercano sea a 1 el instrumento, más confiable va a ser. Se dice que son estos temas de que nos ayudan a poder entender qué tan preciso con la confiabilidad es esa medida que nosotros vamos a obtener. Es algo que nos dice a nosotros específicamente si nosotros podemos hacer uso o no de esa prueba. Cuando hablamos de validez, por ejemplo, bueno, acá en confiabilidad, antes de pasar, es importante que tengamos Sí, claro. sino que estoy tratando de darle permiso al profe Juan Pablo para que pueda moderar los micrófonos, sino que no me está saliendo mi profe acá en la configuración, no me está saliendo para poder volverte moderador. Mi Tú profe, lo, si gordo, gustas, párate encima de mi foto, donde están los sí, tres puntitos. dame un momento. Dame un momento, mi profe. Ya te estoy buscando. Sí, aquí estoy, en los puntos. Ajá. Para volverte moderador, ¿verdad? Convertirte en moderador. Ya, ok. Sí, Me señora. avisa cuando ya lo puedas. ¿Ya lo ves? ¿Que estás de moderador? Sí, ya te cambié. Sí, señora. Ya. Ok, Gracias. perfecto. Ya regreso nuevamente a la diapositiva y nuevamente le exijo a los estudiantes respeto por la conferencista. Entonces, y tengamos en cuenta que las interferencias dentro de los sistemas tecnológicos que utilizamos se pueden dar a cualquier persona. Entonces, ya retomo nuevamente la diapositiva. Adelante, doctora. Muchas gracias. Cuando hablamos entonces de la confiabilidad, aquí hacemos uso de un término que se llama consistencia interna alfa de Cronbach, es decir, que ese va a ser como ese rango, ese ponderado en el cual nosotros podemos entender específicamente cuál es ese, esa información que nos va a decir a nosotros qué tanta estabilidad o qué tanta consistencia interna va a tener a la hora de poder hacer la medición de la variable que a nosotros realmente nos interesa. Siguiente, por favor. El otro tema, el otro término es validez, es que el instrumento mida lo que tenga que medir. Es decir, lo que les decía ahorita, yo no voy a utilizar un instrumento que solamente que con depresión y voy a terminar midiendo ansiedad. No, el instrumento si a mí me dice que mide ansiedad, mide ansiedad. Si el instrumento dice que mide depresión, me sirve para medir depresión. Y que existen diferentes tipos de validez. Está la validez de constructo, está la validez de criterio, está la validez de contenido, que nos ayudan a poder hacer diferentes propósitos que nos permite poder hacer inferencias de forma distinta. Cuando hablamos de una validez de constructo, nos hacemos referencia a poder entender si esa variable que está midiendo va acorde a lo que se espera a la hora de hacer ese instrumento. Si hablamos de criterio, es específicamente poder identificar cuál es esa relación que tiene con el constructo y la forma en cómo nosotros lo medimos. Y así nosotros podemos entender cómo se comporta y el tema de cómo funciona cada uno de los procedimientos que a nosotros nos interesan. Es importante que nosotros tengamos claro y es que van a haber factores que van a hacer que nos afecten temas de confiabilidad y de validez. Uno de ellos es la improvisación, es decir, que yo voy a tomar un elemento, un instrumento al azar y con eso voy a hacer mediciones y cuando nos damos cuenta, no cuenta ni con una validez, perdón, con una validez clara ni una confiabilidad realmente que uno diga va a ser rentable. Que, por ejemplo, lo que les decía también anteriormente, que desde por el afán
No nos dimos cuenta y eso era para estudiantes de bachillerato y nosotros estamos haciendo aplicación en estudiantes universitarios. También que el instrumento sea inadecuado para las personas que están aplicando y en definitiva las condiciones que se aplique el instrumento. Si usted, no es lo mismo que usted aplique un instrumento en un salón de clase con un ruido aislado, que todas las condiciones sean de tranquilidad y demás, a que usted responda un instrumento de medición con un pico al lado. O sea, eso es supremamente importante que nosotros revisemos, porque al final las respuestas o cualquier otra cosa no va a ser en específico en que nosotros obtengamos unos buenos resultados al final. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa cuando yo digo quiero partir con construir una prueba? Es importante que nosotros tengamos claro que nosotros necesitamos hacer unos procedimientos a lo largo para poder entender qué puede estar pasando propiamente con este tipo de pruebas. Entonces, inicialmente lo que yo quiero medir, ¿cuál sería esa teoría, esa variable con la que yo voy a utilizar para poder iniciar con eso? ¿Qué teoría me fundamenta? No, es que yo quiero medir, no sé, los diferentes tipos de apego, cómo los puedo evidenciar en un instrumento. Entonces yo conozco que existen varios tipos de apegos. ¿Alguien me recuerda cuáles son los tipos de apego? Los escuchamos. Evitativo, ansioso. Apego seguro. Muy bien. Y nosotros sabemos de esos tipos de apegos porque hay una teoría que nos lo fundamenta. ¿Recuerdan quién es el que habla de esa teoría? John Bowlby. Muy bien, muchas gracias. Es decir, existe una teoría Apego evitativo también, perdón. Sí, apego evitativo, ansioso ambivalente, apego seguro, es decir, existen muchos, pero ya nosotros vamos a partir de que tenemos una variable que son los tipos, el apego, y que va a haber algo que nos dice a nosotros que diferentes tipos de apego y que en definitiva hay una teoría que me amarra la parte de los apegos. A partir de ese momento ya yo empiezo a fundamentar o a construir esos reactivos o esas preguntas inicialmente que me van a decir a mí esto realmente a mí sí me interesa. Esto realmente, con esto, yo sí puedo medir lo que yo esperaría y obviamente qué puedo hacer. Pero ojo, antes de eso, es importante nosotros decir que esa prueba debe pasar por un proceso de validación o de un análisis por medio de unos expertos. Y con base en eso, ya nosotros podemos decir que se deben hacer ajustes, se deben revisar si los ítems son suficientes, si son coherentes. Es decir, ya nosotros hacemos esos análisis y pasamos una prueba piloto para decir, ok, ya yo monté las preguntas, organicé la información y a partir de ese momento entonces paso a la prueba piloto. ¿Para qué? Para ver si la persona a la cual yo estaría aplicando le serviría muchísimo ese instrumento al cual yo espero desarrollar, si cuánto tiempo va a tardar una persona en contestarlo. De hecho, se dice, o sea, las recomendaciones que dan es que nosotros no debemos hacer ya instrumentos tan extensos. Ya entre más breves sean los instrumentos, mucho más fiables van a ser esa información que usted está midiendo. Porque no es lo mismo que usted conteste, no sé, el inventario de multipersonalidad del MMPI, ¿sí? A que usted conteste, que tiene 562 preguntas o reactivos, a que usted conteste una prueba que tenga 20 ítems. Es importante que nosotros tengamos claro eso, porque a partir de ese momento nos va a poder entender que pues no es lo mismo esa cantidad de preguntas y que por lo general nosotros siempre tendemos a como a fatigarnos súper rápido cuando nos hacen demasiadas preguntas. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta esa parte.
La anterior me la devuelve en un momento. Gracias. Y ya con base en eso, ya yo puedo poder revisar si ese instrumento ya está listo. A partir de ese momento ya yo puedo decir que en definitiva ya está listo para hacer una ejecución y con base en esa ejecución ya yo puedo decir que ese instrumento que yo estoy mostrando debo hacerle los análisis de validez, el análisis de confiabilidad y que otra persona, aparte de que yo hago el proceso de revisión, enseguida puede hacer uso de ese mismo en otro contexto. Si yo, por ejemplo, construyo una prueba, eso quiere decir de que yo estoy mostrando o haciendo un tipo de ciencia y ahí que otra persona, no, aparte de mí, la va a utilizar. Eso es muy particular. Siguiente, por favor. Ahora, es importante que nos demos cuenta que en la forma en cómo nosotros hacemos las afirmaciones o las preguntas de los test, existen muchas formas, muchos tipos de preguntas. Están las abiertas, están las cerradas, están las tipo Likert, que son de escalas, están las de selección múltiple y que si nosotros nos interesa, por ejemplo, poder decir que vamos a hacer una prueba en afirmación, todas nuestras preguntas tienen que ser en afirmación. No es de que es que voy a hacer una pregunta con opción de respuesta verdadero o falso y la otra va a ser tipo Likert y la otra va a ser, no sé, de selección múltiple. Toda la estructura de una prueba debe tener una secuencia y las mismas opciones de respuesta deben ser iguales. Yo esta mañana le decía a mis estudiantes, por ejemplo, que usted va a cimentar una casa y usted simplemente tiene por el momento para poner ladrillos en el cimiento. Pero ¿qué pasa? Se le acabó el ladrillo y pasa a conseguir arena con piedras. Entonces usted la segunda capa va y la hace así. La tercera capa entonces encontró barro o arcilla, entonces le puso la tercera capa. Le hace 4 capas más de cualquier cosa, lo que usted vaya encontrando ahí, y les pregunto a ustedes, ¿esa casa va a quedar bien cimentada? No, señora. ¿Cierto que no? No, profe. Lo mismo pasa con los instrumentos. Un instrumento tiene que tener una coherencia exacta. Es decir, yo voy a preguntar en afirmación, van a afirmación. Si yo voy a preguntar en negación, pregunto en negación. Pero jamás voy a hacer un pedacito aquí, un pedacito acá, porque, como le decía yo, uno no descuartiza las pruebas. Uno crea pruebas que tengan un sentido lógico y que tenga una opción clara para que la persona pueda responder. Otra cosa y otra sugerencia. En una pregunta usted no va a encontrar, me gustan los zapatos azules y blancos, o me gustan los zapatos blancos o los zapatos verdes. No llevan ese acompañamiento de y o. Son una sola interpretación. Usted desayunó, no va a colocar usted desayunó y merendó. No, es un solo sentido de una oración, en específico con una opción de respuesta clara. Siguiente, por favor. Se dice, por ejemplo, que las escalas Likert siempre van teniendo una línea, ¿sí? Donde cada reactivo que nosotros vamos a revisar se van a presentar por varias alternativas de respuesta. Deben ser más de 4. Siempre van diciéndole a uno si la persona puede ser desde que no siente nada a que siente demasiado. Yo siempre también les enseño muchísimo a mis estudiantes que para nosotros en una curva normal los extremos nos indican algo, a que no haya nada y a que haya muchísimo. Unas no tiene, unas sí lo tiene. Los extremos, porque lo que está en el medio como tal es lo que se esperaría que serían comportamientos normales. Pero los extremos nos indican a nosotros muchas cosas. Lo mismo pasa en la opción de respuesta. Por ejemplo, si es una escala Likert, siempre va desde lo mínimo hasta lo máximo. Como no puedo sentir nada, como si puedo sentirlo. Una desventaja de hacer uso de esa escala Likert es que las personas por lo general pueden responder en la mitad, que o no están ni de acuerdo o no están en desacuerdo, sino que
simplemente están ahí. Y obviamente eso a nosotros nos indica muchísimo. Es importante también que ustedes tengan en cuenta a la hora de crear estos instrumentos que las instrucciones que usted dé. Por ejemplo, es importante que esas instrucciones le digan a nosotros como responda a las siguientes preguntas basado en cómo se encontraba usted hace una semana. No va a llegar como, ay, respóndeme esto y ya. Las afirmaciones ambiguas, lo que les decía ahorita. ¿Usted desayunó y almorzó? ¿O usted desayunó y cenó? Y apenas lleva desayuno y almuerzo. O lo otro también, las pistas no intencionales, como, ay, es que, ¿qué te pasaría? ¿Qué creerías tú si? O qué es que tú tal cosa, o que tengan, por ejemplo, esta síntesis compleja, que usted ni usted mismo entienda qué le están preguntando ahí. Eso es importante que lo tengamos muy claro, incluso con el vocabulario. En ocasiones nosotros no sabemos qué es un obús, qué es un ósculo, que son palabras que no hacen parte tanto de nuestro criterio, pero que a la larga pues uno puede entenderla siempre y cuando tenga ese amplio bagaje pues de conocimiento y demás. Por eso es supremamente importante que tengamos claro que las preguntas tienen que ser precisas y adaptadas al contexto en las cuales nosotros necesitamos que las personas nos respondan o participen. Siguiente. Yo creo que ya... Sí, señora. Apreciada doctora Melissa, muchísimas gracias por su invaluable apoyo y por esa claridad en todos estos conceptos, ¿verdad? De la psicometría que usted, obviamente como docente de la universidad, de la UPC, sé que lo maneja a diario y nos ha hecho aquí a los estudiantes toda una revisión, ¿verdad? Aunque de pronto aquí podríamos durar, bueno, hasta 2, 3 horas, ¿verdad? Hablando del tema, es un breve resumen de lo que ustedes van a encontrar en este maravilloso curso. Entonces, mil gracias. Dios me la bendiga por habernos apoyado en este espacio. Ok, bueno, muchas gracias. Espero que haya sido bastante provechoso y que disculpen cualquier No, señora, esto hace dificultad. parte de todo ese proceso de la tecnología y usted lo sabemos a diario que vivimos haciendo web que podemos tener una buena conexión cuando la conexión a veces puede caerse. Entonces, es normal, es tener paciencia porque si nosotros como psicólogos, ¿verdad? Y ustedes que se están formando como psicólogos en formación no tenemos paciencia, muy difícilmente cuando tengamos un paciente que de pronto no puede decirnos, ¿verdad, doctora? Yo creo que también mis compañeros lo podrán decir, quiere expresarle algo y no lo puede expresar, entonces usted va a decir, pero dígalo, dígalo. O sea, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Siendo parte de lo que realmente somos como profesionales de la psicología, paciencia, tolerancia, no solamente por ser psicólogos, sino por lo que somos, seres humanos profundamente imperfectos, porque así somos. Gracias, mi estimada doctora Melissa, muy amable. Que tenga muy buena tarde. Mi profe, creo que hay alguien que tiene una pregunta. Sí, yo les dije que al final, porque, para usted, para una pregunta para usted. Yo les dije a ellos que, no sé si usted nos puede acompañar ahora o hasta el final o ahorita de una vez, porque como tenemos que explicar el paso número 2 para que ellos no... No, yo creo que si una vez. Ok, por favor, solamente 2 preguntas. Adelante. Iván creo que escribió. Por favor, ¿qué pregunta tienen que yo no la puedo ver? Porque tengo la presentación. Mi profe Juan. Sí, señora, tienen levantada la mano David y Carlina. Ok, David, ¿te escuchamos? Muy buenas tardes, sí, mi nombre es David. Quiero hacer una pregunta. A mí siempre me ha cuestionado el hecho de llevar a números a cuantificar fenómenos y situaciones personales de la persona cuando el ser humano es tan complejo y no es tan uniforme.
Y pues cuando trato de leer y de comprender lo que es la psicometría y por ejemplo el tema de la confiabilidad, hasta qué punto verdaderamente se puede confiar en la confiabilidad. Bueno, es importante que tengamos algo claro y es que incluso la confiabilidad siempre nos dicen a nosotros que toda prueba va a tener un error, pero un error mínimo, ¿sí? Por eso se dice que entre más cercano sea a uno ese rango, más confiable va a ser la prueba, ¿sí? Y que sí, puede ser uno que dice, uy, ¿de dónde puedo hacer algo tan medible? Eso que me está diciendo esa parte particular del sujeto. Pero si te das cuenta, en el discurso podemos evidenciar cosas muy particulares que nos dice la teoría. Es que no duermo, es que no como, tengo irritabilidad, tengo esto, tengo aquello. Ahí me está indicando cositas, me están indicando características y esas características me están diciendo a mí que esto yo lo he visto y lo he escuchado por allá en un manual diagnóstico que va a ser mi soporte y mi apoyo. Eso es importante que lo tengamos claro y que a partir de eso es poder decir, bueno, esto me está diciendo esto y existe tal instrumento para medirlo. Por eso se dice que se hable de algo muy general y siempre llegamos a lo particular. La medición es supremamente importante. Yo no sé qué sería de mi vida como psicóloga si no mido. Eso es importantísimo. Gracias, Dot. Y la siguiente persona, mi profe, ¿quién era? ¿Qué es la última pregunta? Carlina, pero bajó la mano hace unos Ah, ok, minutos. perfecto, listo. Fue error Bueno, mío. Muchas gracias. Ok, bueno. gracias, Chicos, que doctora. estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe Melissa. Un abrazo. Bueno, mi profe, te doy paso, mi profe Juan Pablo Suárez, a la explicación del paso número 2. Si tal vez hay alguna pregunta, por favor hacerla al final de la explicación del profe y estar muy atentos porque luego termine el profe la explicación, voy a pasar el link de asistencia y no quiere decir que entonces cuando ya pase el link se salen porque a esas personas que están ahí, pues también va, como les decía, vamos a tener algo muy significativo, pero al final y cuando hagan la actividad del Kahoot, también vamos a hacer algo significativo que pues no podemos decirle ahora. Doy la palabra al profe Juan. Adelante, mi profe. Gracias. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Vamos a hablar un poco sobre el paso número 2, que es importante a tener en cuenta al momento de estar en este paso número 2, y son las fechas. Bien, cuando inició esta actividad, el 4 de septiembre y culmina el 1 de octubre. ¿Cuántos puntos va a obtenerse en esta actividad? Son 100 puntos y el trabajo, la fase número 2, la entrega es de carácter colaborativo. Eso es algo importante al momento de realizar todo este proceso. Esta explicación va a ser un poco rápida. Recordemos que cada uno de nosotros va a ser un encuentro sincrónico donde vamos a ver paso a paso con cada uno revisando la guía detallada. Sin embargo, pues acá vamos a nombrar un poco sobre lo que vamos a realizar en la actividad. De igual forma, les invito a ver el enlace que ya muchos de nosotros hemos posteado, tanto en la mensajería interna del curso como en los foros. Y es el uso del formato que en unos minutos se los voy a mostrar, que nos va a servir de guía para poder realizar esta actividad número 2. Se elaborarán dos cronologías descriptivas de la historia, tanto una nacional como una internacional. ¿Cuántos hitos tenemos que realizar? Son 15 internacionales y son 10 nacionales como mínimo. Profe, pero estos hitos se entregan 15 por grupo. Sí, efectivamente. O sea que a mí me tocaría hacer, por ejemplo, somos 5, a mí me tocaría hacer 2 o 3. No, tiene que realizar los 15 hitos nacionales y los 10 hitos internacionales. Usted como estudiante los va a publicar en el foro. Recuerde que parte de la nota es la publicación en foros, mínimo son 2, que se sugiere pues que no haga los hitos nacionales, la otra internacional. La presentación no cuenta como aporte significativo. Eso es importante que lo tenga en cuenta, porque sí o sí se tiene que presentar en el foro, tiene que dialogar con sus compañeros y cada uno de ustedes tiene que dar los 15 aportes de los hitos internacionales y los 10 de los nacionales. A partir de eso, ustedes escogen los mejores aportes. Bien, profe, hay una variable.
¿qué tenemos que hacer con esa variable o dónde se encuentra? La variable la podemos encontrar en la apertura de cada uno de los foros. Recuerde que hay dos variables, una para pares y otra para impares. Ya les voy a nombrar y les voy a decir qué es. ¿Y para qué la vamos a implementar en esta fase número 2? Si bien a nosotros nos pide hacer un proceso de reflexión y con base en esa variable, pues nosotros tenemos que apuntarle a cómo facilita, ayuda, nutre todo el proceso en salud mental. Bien, eso es importante tener en cuenta al momento de verificar la variable. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la guía? Pues sabemos que la actividad consta de 100 puntos máximos a obtener. Inicia el 4 de septiembre y culmina el 1 de octubre. Casi un mes para que usted y con su equipo logren desarrollar esta actividad. Tenemos que construir pues estas cronologías, una en la parte derecha y en la parte izquierda, pues vamos a hacer dos columnas. Mi profe, me da un segundo, muestro de una vez el formato, por favor. Y ahorita volvemos con las diapositivas. Si gusta, ya lo Voy a dejar de comparto. presentar yo. Listo, mi profe. Yo acá lo tengo ya Listo, listo. adelante. Sí, señor. Que es mucho más sencillo explicárselos viendo este formato, que también se encuentra en la mensajería interna del curso. Nuestra directora Dilma lo envió. Y también los que van conmigo ya se encuentran en el foro y varios compañeros también lo han publicado. ¿Me confirman, por favor, si lo logran ver? Este formato les va a permitir, ¿lo logran ver? ¿Me confirman? Ya se ve, mi Listo. profe, adelante. Listo. Este formato que nos va a permitir, una estructura, esta estructura de dónde sale. Es una estructura que tiene e-biblioteca, ¿sí? De la universidad, claramente, y ahí lo podemos descargar. ¿Qué hicimos para formar este formato? Nosotros tomamos esa plantilla que ya nos da e-biblioteca y la ajustamos para esta actividad número 2. Si se dan cuenta, aquí simplemente está el borrador de dónde usted debe diligenciar pues, ciertos apartados, ¿no? Como su nombre, cómo va la portada, dónde va la introducción, si va con títulos, si va con subtítulos. Y finalmente acá podemos ver, ahorita en las diapositivas, es el mismo ejemplo que les estoy mostrando aquí, es el mismo que se encuentra en las diapositivas. Tenemos que entregar estas dos cronologías, tanto nacionales como internacionales. Normas APA es obligatoria y nos las va a pedir de aquí en adelante. Todas las guías califican normas APA. ¿Qué es importante? Pues que usted sepa cómo construir un documento a partir de esta normativa. Entonces, aquí tenemos el título del trabajo, tenemos la tabla número 1, por ejemplo, y tenemos el nombre de la cronología en cursivo. A partir de eso, pues nosotros empezamos a ver que tiene solamente barras de forma horizontal. Normas APA no me pide barras verticales. Aquí, si se dan cuenta, pues empezamos a ver que sí están, simplemente no se colocan. Entonces acá simplemente le damos a ajustar a la tabla, se las quitamos o se las ponemos. ¿Sí vieron? Se quitan y se ponen. Entonces es muy sencillo realizarlas. Ahí se la puse y si la quiero quitar, pues simplemente le doy clic y me va a dar dos columnas. En la primera columna, ¿qué va? Pues el hito histórico con su respectiva fecha. Un nombre corto que nos permita entender qué vamos a encontrar en la barra derecha, perdón, que es toda la parte descriptiva, ¿sí? Del hito histórico. ¿Qué se solicita en este apartado? Pues que usted no copie y pegue, ¿sí? Lo que aparece en la literatura, tanto del sílabus como en la literatura que usted debe indagar, debe buscar y que debe ser del 2019 en adelante, ¿sí? Recuerden, este curso capaz no lo dice directamente la guía, pero sí es importante que usted aprenda a investigar fuentes bibliográficas, obtengamos fuentes bibliográficas del 2019 en adelante. Hay un conjunto de herramientas que le permite filtrar en los diferentes buscadores, en las bases de datos por año. Por favor, revise las herramientas que ya se encuentran en el foro y la mensajería interna del curso. Eso les va a facilitar el desarrollo de este paso número 2.
La descripción del hito, como les decía hace unos minutos, va citado, ¿sí? Pero una cita de paráfrasis no va a una cita textual. Y es importante, o cita directa, como también se conoce, es importante que usted entienda la idea principal y a partir de eso lo redacte con sus propias palabras y coloque la respectiva cita. Cada cita tiene que estar referenciada y cada referencia tiene que obtener su cita. Así que, por favor, verifiquen el manual de normas APA. Creo que están escribiendo, no logro ver, ya los leo. ¿Listo? Termino acá y ya los leo y seguimos con la presentación. Mi Aquí profe, vamos a yo veo perfecto, yo estoy viéndolo. De pronto puedes tener un problema, tal vez lo que no pueden ver con el internet o con el navegador, pero yo veo claro. listo, mi profe. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa entonces con la estructura? Pues acá me pide una nota. ¿Qué tiene que decirme la nota? Pues qué es lo que contiene una tabla. Normas APA, ¿qué me dice? Un número por sí solo no me dice nada. ¿Qué es importante hacer? Pues al momento de escribir de forma concreta, ¿sí? Dar a entender al lector qué es lo que va a encontrar o qué es lo que encontró en esa tabla. Envía un archivo. No, no, ya los leo. ¿Listo? Termino acá, ya los leo que no los estoy viendo. Luego, ¿qué viene después? Pues la tabla número 2, que es toda la parte de la cronología internacional. En este apartado funciona exactamente igual que en los hitos internacionales, que los hitos nacionales, perdón, pero esto va enfocado en los hitos internacionales. Pero, profe, ¿uno qué coloca en esta historia de la psicometría, si usted nos está pidiendo información más reciente? Pues en los hitos internacionales, pues ver qué prueba ha creado X o Y país, ¿sí? México ha sacado muy buenas pruebas en depresión. Lo que son países europeos también tienen buenas investigaciones cognitivo-conductuales donde han sacado nuevos instrumentos. En Colombia pueden colocar hitos históricos, por ejemplo, de los observatorios de psicometría que han salido a lo largo de la historia. ¿Cuál fue el primero? ¿Sí? ¿Qué universidades tienen este tipo de observatorios? U observatorios, no, sino laboratorios. Digámosle mejor laboratorios. Esos laboratorios que nos permite ver todo un análisis en la psicometría. Hay muchas universidades que los tienen. Con eso nos permitirá construir toda esta parte de las cronologías. ¿Qué pruebas son colombianas? Hay un montón de pruebas que ha hecho Colombia y que es importante conocer y nosotros la podemos ir redactando en cada uno de estos hitos históricos. Entonces, información hay por montones para poder llenar todas estas tablas. Entonces, recuerde que tanto usted como su compañero van a tener que hacer los 10 hitos nacionales y los 15 internacionales. ¿Bien? Finalmente va pues todo el tema de la reflexión, donde ya les voy a mostrar la variable. Ya dejo de compartir mi profe si gustas las diapositivas nuevamente. Claro que En la sí. reflexión, pues, ¿qué va? Pues toda la parte de la variable psicosocial que nos va a permitir, denme un segundo, dejo de compartir. Creo que ya dejé de compartir. Sí. Gracias, mi profe. En esta, bueno, ¿Ves la esta si quieres, presentación? sí, señora. Si gusta ¿La la paso? siguiente. Sí, por favor. Ya. Eso fue lo que acabamos de Esta. explicar. Sí, ahí Listo. está. Aquí tenemos un ejemplo de lo que nosotros encontramos dentro de la descripción. Aquí hay algo importante a verificar y es que hay cosas muy puntuales que no se pueden parafrasear y son los datos de una prueba, ¿sí? ¿A quién fue aplicada? ¿Qué obtuvo? ¿Cuál es el rango de confiabilidad, validez? Pues es información que tiene que ir puntual y pues tiene una forma específica de citación. Eso es importante que lo tenga en cuenta. Ahora bien, ¿qué si se va a parafrasear? Pues todo lo que en la prueba pues se aplica, ¿sí? Todo lo que la prueba, perdón, describe. Entonces usted lo toma la idea principal, la redacta con sus propias palabras y lo parafrasea. Ya unos datos muy puntuales, pues usted los cita de forma directa. Pero ¿qué es el ideal? Pues que todo sea parafraseado. Hay cosas que no y por ende pues se tendrá que colocar textual. De lo contrario, pues no copy-paste. ¿Usted cómo va a realizar una tarea ya en un nivel de cuarto, sexto semestre, copiando y pegando información? Bien, necesitamos ir avanzando y tener un nivel de análisis. Siguiente, por favor. Este es el ejemplo. Ahorita vamos a ver un segundo ejemplo de los hitos nacionales. Organización de Propiedades Psicométricas de un instrumento militar colombiano. Esta es la parte de un instrumento colombiano y era lo que les decía hace un rato frente a los formatos, hacia los hitos que nosotros podemos ir colocando.
Nosotros vamos a colocar información sobre una prueba y la vamos a escribir en la columna derecha. Es simplemente la fecha, un título corto que le permita al lector saber lo que va a encontrar en ese apartado y finalmente, pues la descripción. Bien, siguiente, por favor. Ahora vamos con el tema de las variables. Nosotros tenemos dos variables, una para grupos pares y otra para grupos impares. Los grupos pares, que son los números terminados 0, 2, 4, 6, 8, y los van a trabajar con automedicación. Es la variable asignada. Esa va a ser su variable de aquí en adelante. Fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5 es la misma variable, tanto para los pares como para los impares. Y para los grupos impares, que serían los números terminados en 1, 3, perdón, 5, 7 y 9, pues van a trabajar con actitudes psicoambientales. Profe, pero entonces, ¿nosotros cómo construimos esa reflexión? ¿Sí? Retrocedemos, por favor. Gracias. Esta reflexión, pues lo que nos va a permitir es que a partir de esta variable, nosotros vamos a revisar toda esta parte de el impacto psicosocial que pueda tener en la población y la importancia en salud mental. Ahí va la reflexión. Profe, pero esta parte va unificada o va parte por parte. En el foro, pues va a dar su reflexión a nivel personal y en el documento, pues ya empiezan a entretejer, ¿sí? Todas estas reflexiones y volverla una sola. Pero que es importante que al momento de redactarla en la entrega del documento, pues que no sea un copy-pegue, sino que tenga coherencia y esté articulado. Eso es importante al momento de hacer la reflexión. Siguiente, ¿vamos bien hasta el momento? Sí, profe. Listo. Gracias. Sí, ¿Qué es señor. importante? Para el trabajo, las evidencias para el trabajo independiente. Pues es toda presentarse, como les decía hace un rato con los compañeros, generar grupos por los diferentes canales que ustedes manejen. Yo siempre sugiero usar los oficiales como Teams, ¿sí? Que es el canal oficial de la universidad. Sin embargo, pues ustedes pueden usar otras plataformas, no hay ningún inconveniente, pero sí es importante pues, que haya una evidencia, ¿no? Que haya un grupo donde ustedes pues, se puedan puedan charlar internamente y posteriormente organizarse y demás y dar los aportes. La presentación pues no cuenta como un aporte significativo. Ténganlo en cuenta porque al momento de revisar la rúbrica de evaluación, ahí nos dicen cuántos aportes significativos realizó y ese no cuenta. ¿Qué cuenta? Pues la publicación de las cronologías, la publicación de la reflexión, ¿sí? Compartir ideas e información para la construcción de la cronología. Es importante ese proceso de debate y cuáles entran y cuáles no a nuestro documento. Va a haber mucha información. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pues si nos piden nada más 10 nacionales y 15 internacionales, pues vamos a tener 50 y 115. ¿Qué hacemos? 75, perdón. Tomamos pues las más importantes y las vamos a articular en el documento. Hacer aportes significativos mínimos 2, ya les había mencionado, en la consulta de referencias que contribuyen a la construcción de las cronologías y la historia. Todo es a partir del 2019 en adelante, tanto para la construcción de la reflexión y demás. Cada proceso, cada variable que ustedes me vayan a definir, pues va citada, ¿sí? Y va referenciada. Ambas tienen que ir. Siguiente, por favor. Dudas hasta el momento. ¿Qué tiene que tener el documento a entregar? Porque aquí solamente estamos nombrando el contenido. Todo documento pues tiene que llevar su respectiva portada, la introducción, el desarrollo de la actividad, que ya lo mencionamos, que son las cronologías, tanto nacionales como internacionales, la reflexión y finalmente las referencias. Todo tiene que estar en formato APA. Recuerde que APA se les va a calificar todo el curso, todas las guías califican normas APA. Bien. El producto se tiene que entregar tanto en formato Word, se entrega bien sea en formato Word o en formato PDF. Entonces ya saben que las cronologías son 15 hitos internacionales y 10 hitos nacionales como mínimo. Si ustedes quieren hacer más, porque son 5 personas que están realizando el documento y cada uno hizo de a 3, pues le subió los 3, perdón, pues no hay ningún inconveniente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Dudas hasta el momento para continuar ya con el listado de asistencia?
Buenas tardes. Sí, señora, buenas tardes. Tutor, una pregunta. Es que como estaba ocupada no puse atención muy bien a la presentación. ¿La presentación es, o sea, un video o solamente escribir en el foro? Mi profe, Ese- permíteme un momento y Sí, señora. no sé si todavía estás viendo, se está compartiendo o ya no. No, señora, no se dejó de Ok, compartir. ok, bueno, ya te voy a dar la palabra y voy a buscar el listado de asistencia para ingresarlo. Si alguien cuando diligencia se sale, pues al final no va a poder tener presente lo que vamos a decir al final en relación a lo que le dije que era muy significativo, porque simplemente se salió de acá de la actividad, entonces de la sesión de la primera web. Adelante, mi profe, para que le responda al estudiante y luego doy a una acotación. Listo, sí, señora. Frente a lo que mencionas, no hay que realizar ningún video. Todo es por escrito y toda esta información, los 10 hitos nacionales y los 15 internacionales, pues usted lo va a tener que redactar, escribir y colocarlos en el foro. No se tiene que realizar ningún video. Lo que Ah, se hablaba era y, revisar los videos que ya aparecen en el curso, en los foros, perdón, que les va a permitir guiarse al momento de construir el documento. y los internacionales y nacionales, las 10 y las 15, ¿es por estudiante o como de los cinco estudiantes que vemos en el grupo, escogemos de a tres? Es por estudiante. Los 10 nacionales y los 15 internacionales, cada estudiante los tiene que realizar y ya posteriormente, pues cada uno toma cuáles son los más relevantes y los va a anexar al documento. Pero sí o sí, todos tienen que realizar tanto los 10 como los 15. Ah, vale, gracias, tutor. Mi profe, Con hay unas gusto. preguntas y entre Isabel, las sí, preguntas creo que no hay que poner mucha atención y primero que antes que preguntar, revisar la guía. Nosotros hemos mandado en el aula, en mensajería interna, de hecho yo lo coloco como directora que dice psicometría. Siempre pongo psicometría porque sé que tienen diferentes cursos y que les está llegando información de otros cursos que ustedes tienen. Entonces, dice psicometría, recursos de explicación del paso 2. Esos recursos usted tiene que revisarlo, mirar la explicación que es bastante extensa que el profe hace dentro del recurso. Está la plantilla que de hecho un estudiante ahorita le agradezco, lo colocó en el chat, revisar la infografía, pero si nosotros preguntamos sin revisar, es muy difícil porque nos vamos a confundir. Entonces, ¿cómo se llama eso? Seguimiento de instrucciones. Si a mí me dicen camina por acá y yo me bajo del andén, pues de pronto pues, es posible que me caiga en un hueco, ¿verdad? Porque me están diciendo que camine sobre el andén. Entonces, tenemos que seguir instrucciones para todo en la vida, hay seguimiento de instrucciones. Y aquí en el curso de psicometría, que es un curso de alta complejidad, debemos seguir instrucciones en todo momento. Para todos los pasos vamos a enviarles recursos, pero si ustedes no los miran, entonces vamos a tener muchos mensajes, no solo yo, sino también todos los profes donde van a estar preguntándonos y cómo hacemos y no entiendo y eso de qué se trata, pero si yo leo, puedo hacer la pregunta específica y decir, como ahorita me están preguntando aquí, mi profe dice, Angie, buenas tardes. En la parte, perdón, que se fue a una, están otras acá. Ya han hecho, como están poniendo como el pantallazo de la asistencia, no es necesario. Ya después que lo hagan, pues ya se me visualizará nosotros podemos verlo. En la parte del hecho histórico se pone el nombre del artículo o uno le pone el título. de respuesta. ¿Te Sí, parece? mi profe. Listo. Recordemos qué pasaba en la descripción. Ahí va la cita. Las referencias van siempre al final del documento. Tal y como se explicó, pues al momento de mostrarles el formato, va la cita. Ahí tienen que recordar el orden que nos solicita Norma Zapa, pues todas las referencias van al final del documento y ahí simplemente va a ir la cita. ¿Cómo construir una cita? Por favor, verifique el manual de Norma Zapa que lo puede encontrar en e-biblioteca y también fue cargado dentro del foro y la mensajería interna del curso. Ahí puedes saber cómo citar tanto de forma directa como de paráfrasis. ¿Bien?
Así, mi profe. De hecho, Mayra, gracias, Mayra. Acabas de decir, hay que hacerlos todos, hay que hacer los 15. ¿Por qué solamente poner 5? Porque si usted pone 5, el grupo como tal no va a poder, por ejemplo, colocó algo que no es coherente. Entonces, bueno, uno de esos no va a ser tenido en cuenta. Entonces, no puede, es como si a nosotros nos piden que hagamos un resumen y entonces colocamos 3 párrafos cuando nos están pidiendo 5 párrafos, algo así. Entonces, mientras es un trabajo de tipo colaborativo. Si yo me mido a colocar solamente 5, uno de esos puede estar mal y el grupo puede decir, ¿sabes qué? Isabel o Consuelo, esto no está coherente, uno de estos ya no nos sirve y entonces van a completar los 15, no los van a completar. Les voy a decir algo muy preciso acá para todos y es, por favor, no utilicen la inteligencia artificial, porque nosotros tenemos cómo detectar si eso está tomado de inteligencia artificial o, en tal caso, y lo hago muy énfasis en esto, ya nos ha pasado que hacen plagio y toman productos en periodos anteriores. Cuando aparece el Turnitin, aparecen 18, perdón, en 78, aparecen 80 y pico, y obviamente nosotros le damos clic al Turnitin y el Turnitin me lleva al trabajo de Pedrito Pérez que hizo el periodo pasado. Y ustedes como estudiantes, el grupo en general va a tener un 0, porque vamos a calificar muy estricto el plagio. Para que lo tengan presente, el periodo pasado fue algo que se dio de manera muy incisiva, ¿cierto? Mis profes, ustedes así me lo pueden corroborar y no vamos a permitir que eso pase. Tenemos como detectar si es plagio porque lo tomaron de otro estudiante o plagio o porque están tomando inteligencia artificial y lo están haciendo. Es una actividad supremamente sencilla, donde ahí el recurso dice que usted va a Google Académico, que usted busca el artículo, no tiene nada, ni siquiera todavía no hemos entrado a la parte de estadística. Es algo que ustedes pueden hacer de una manera. Ay, ya ustedes no son primíparos, ustedes ya vienen de unos cursos anteriores, entonces seamos coherentes, revisemos y leamos. Listo, mi profe. ¿Quién más quiere hacer una pregunta antes de que usted inicie la actividad del Kahoot y antes de que se cierre la web? Directora Dilma, qué pena, no nos deja llenar la asistencia, el link que usted nos envió. Gracias. Ah, mi profe, ¿será que no te está dejando llenarlo? Esas son las evidencias que están mandando. Bueno, Sí, señora, exacto. bueno, ahorita el Sí, mi profe, profe Juan aparece, qué pena, Irma, aparece que ya no deja registrar más estudiantes, como si ya se hubiese cerrado. Ya reviso si tiene tiempo. Bueno, Ya lo por revisé. favor. Deme un segundo. Terminamos de hacer la sí, explicación. Ya hago lo del Kahoot. Ahí y antes de que, mejor, denme un segundo. Bueno, vayan haciéndome preguntas mientras voy revisando y ya hacemos el Kahoot. ¿Bien? Ya, Profe Juan Pablo, buenas tardes. Qué pena, sí, ¿podría señora, buenas tardes. compartir por favor ese formato de Word por este chat? no, Muchas gracias. les voy a decir algo, no os lo vamos a compartir más porque eso está en el aula. Y si Exacto. nosotros no seguimos instrucciones de revisar en el aula lo que está ahí, porque se mandó por mensajería interna, los tutores les pedí el favor que lo hicieran por correo institucional, que lo pasaran por Teams, por favor revisemos que ahí está. ¿Quién me solicitó eso? Disculpe. Mi nombre es Kelly. Sí, Kelly. profe Dilma. Lo que pasa es que yo descargué claramente el que está en el, pues acá en el foro, ¿cierto? Pero es diferente, era como por eso, pero ok, dale, muchas gracias. En el foro diferente, no, y mensajería interna, Ujú. tienes un correo que está ese. Se me hace muy extraño porque nosotros no hemos compartido nada distinto, ¿cierto, mi profe? Sí, no, Solamente es el ese. mismo. Sí, Entonces sí me señor. preocupa. ¿Quién es tu docente en el aula? Dame un momento, miro por acá. Mi docente dice docente de psicometría, Juan Diego Bustamante. No, es que solamente se envió uno solo. Y bueno, te voy a pedir el favor que por mensajería interna tú puedes mandarme un mensajito. Entonces tú me mandas un mensaje y si es diferente me vas a decir, profe, mire, es que yo tengo es este y revisamos, ¿de acuerdo? Porque el que se compartió fue el que el profe Juan nos apoyó en la elaboración para que fuera diligenciado. Ya si el profe de pronto ha dado otra directriz, sí me gustaría saberlo, pero eso me lo mandas por el correo por mensajería interna. Sí sabes cómo hacerlo, ¿verdad, Kelly? Sí. Sí, sí, claro que sí. Muchas Mándamelo, por favor. gracias. Te agradezco. Claro que sí. Con gusto.
¿Qué otra pregunta tenemos? Ya estoy acá lo de la asistencia, no Sí, se preocupen tranquilo, que eso mi es lo que estoy profe. mirando. ¿Cuánto estamos acá? ¿Cuántas personas estamos en el momento? 76. 71. Eso, 71 en el momento, o sea, debe ser que estaban 77. se me hace Pa- raro, fecha de inicio. Ya sé lo que Profe, buenas pasó. tardes. Vuélvanlo a De ingresar, por igual, favor. de igual Vuelvan a manera veo ingresar. varias manitos levantadas. Podrían Adelante, aprovechar. Ya sí, se en nos este momento, preguntan. porque después del Cajú ya se cierra. De hecho, Correcto. ¿alguna otra ¿Pueden pregunta? revisar, por favor? Profe Juan Ah, Diego, Nuevamente sale que no está sé, es cerrado. el profe Juan Pablo Suárez. Hay dos Sí. profesores que son Juan Diego Bustamante y el profe Juan Pablo Suárez. Ténganlo presente. Entonces, ¿por qué te presta confusión? Bueno, adelante. profe Juan Pablo, qué pena. Sí, señor. Lo Profe, escucho. tú hablabas sobre grupos de números pares e impares. ¿Eso Sí, es señora. para realizar qué actividad, profe? Es que no entendí muy bien. Esa es para la reflexión. Los grupos El pares, último punto. Ya. sí, señora. Ahí la variable nos va a permitir construir la reflexión. O sea, la reflexión va con base, perdón, eh, a la variable. No deje Asignada. ingresar, mi profe, dice. ¿Todavía no? No, que te estará, así les En el pasó último. ayer a unos compañeros que también tuvieron esa. Profe Juan, Bueno, trata de quitarle de pronto que sea con el correo institucional porque a mí mi ahora me lo profe, pide. mi profe Y Natalie, ahora, tú tienes ahí a Ingrid. Sí, Ingrid, sí, señor. pregúntale a Ingrid que ella ayudó ayer a Lore, porfa. Dile que Dale. tenemos problemas y dile cómo podemos solucionarlo. Y mientras tanto, mi profe Juan va a colocar tu de Cajú, por favor. listo, mi profe. Igual ahí volví a enviar el link porque yo lo del correo sí lo dejé abierto y no deja ingresar. Tan raro. No, hagamos el Listo, Kahoot y luego lo pasamos, que Ingrid ayer apoyó a Lorena, que es algo que está ahí, no te preocupes. listo. Sí se me hace raro porque yo lo tenía listo y lo revisamos antes de. Ya les voy a compartir pantalla. Recuerden escanear el código QR que aparece ahí. Si no lo logran escanear, perdón, escanear directamente, tomen una captura de pantalla y luego sus celulares les va a permitir escanear. Bien, tenemos un ingreso aproximadamente de 40 personas para realizarlo y lo vamos a hacer paso a paso. Todos van a contestar. Ahí ya les voy a compartir. Lo estaba terminando de No, cargar. ajá, no se ve todavía en la presentación. Deposita chat, correo. Ahí. ¿Lo logran ver? Debe estar cargando. ¿Lo logran ver? Profe, Sí, buenas señora. tardes. Sí, señora. Buena tarde. Disculpa, ¿tú me podrías explicar algo que tengo en el correo, pero no entiendo muy bien? Sí, señora. Pero ¿logran ver pantalla en este momento? Ya te respondo. Sí, ya logro ver. ¿Quién tiene el correo? Y Por favor, una sola persona. ¿Quién tiene el correo? Disculpe. Es que me llegó al correo No se le escucha, información de está psicología. recortado. No se le escucha. ¿Ya me escuchas? Ahora sí. Dice Congreso Internacional de A ver, Psicología. bueno, voy a explicar eso que no tiene nada que ver con la actividad que estamos haciendo y no lo hice énfasis ni le dije a los tutores que lo hicieran porque el Congreso cierra hoy la inscripción. Eso era una actividad que no era obligatoria y dejo la claridad aquí en esta sesión que se está grabando para participar del Congreso de Psicología de manera virtual o presencial. Hubo estudiantes, de hecho en el curso se registraron 23 que ya se matricularon, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy cierra de manera virtual. Esos estudiantes que están matriculados tienen 25 puntos en la actividad inicial. Si presentaron la actividad inicial, esos 25 no se le coloca ahora, sino que se le pasa a otra actividad, pero solamente los estudiantes que hacen parte del Congreso y que tienen el soporte que fue entregado por mensajería interna a cada tutor. Esa es la claridad de lo que recibiste.
Ah, ok, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Cuántas personas vamos? ¿Ya ahora sí? Sí, Hay señora. 69. ¿Ya se puede diligenciar la encuesta? ¿O primero Sí, el Kahoot? señora. Ah, ya se puede Sí, diligenciar, por favor. el El Kahoot de la ya asistencia. Sí, señora, estoy acá con la profe Natalie que nos está apoyando. Mi profe Natalie me confirma si te dejo abrir el enlace como editora. Por favor. Ahí ya. Vamos a empezar entonces con el Kahoot. Listo. Entonces vamos a empezar. Mi profe, antes de que vayas a iniciar, el profe Juan Sí. Diego me acaba de informar que él dejó toda la información de acuerdo a lo que nosotros pues hemos dicho y que la diferencia que de pronto tiene es muy mínima. Sin embargo, yo voy a dialogar con el profe al respecto porque él dejó los mismos recursos y la misma información me está informando para que tengan las claridades de lo que ahorita se comentó. Entonces, para cerrar ese punto ahí. Bueno, ya pueden iniciar. Ya inició, ¿verdad? Sí, señora. Por favor, vayan colocando en sus pantallas la opción que consideren correcta antes de avanzar, perdón. Entonces todo el mundo escoge perfecto. Cuando finalice la actividad, el 1 de octubre. Va ganando Male. Van 12, 13, 15, 17. Y es una nacional y es una internacional. ¿Cuántas colonologías deben entregar cada uno? Pues una nacional y una internacional. Pero ahora bien, va ganando Juliet. ¿Cuántos hechos nacionales debe hacer cada estudiante y cuántos deben entregar en el documento? Bien. Bueno, al menos sabemos que ese punto quedó claro. Lo 15 hechos internacionales y 15 deben entregarse en el documento. Bien. Por partes claras. Bien. Saben que no podemos copiar y pegar. ¿Dónde se puede encontrar la línea asignada? Un mensaje de apertura. Muy bien. Bueno, acá tenemos un par de diferencias, pero eso se encuentra desde el mensaje de apertura. Daisy va ganando.
Ganó Daisy. ¿Se puede entregar el documento de forma individual? Muy bien. Bien, cuarto punto Paola, Carmen Díaz fue tercero y Juliet fue Bueno, ya conocimos el podio, ¿no? Este es el resumen del paso 2. Básicamente, pues ya sabemos que no se puede entregar de forma individual, no se puede entregar tampoco que cada hito, perdón, se tiene que realizar tanto los 10 nacionales como los internacionales por cada uno de ustedes. Ya, perdón, es que sonaba la música y me desconcentro un poco. Cada hito se tiene que hacer, cada uno de los estudiantes tiene que hacer tanto los 10 nacionales como los 15 internacionales y luego van perfilando y van viendo cuál se coloca. Es una reflexión que va a ir entretejida con cada una de las reflexiones realizadas, que va a ir articulada, no simplemente copiar y pegar, tiene que tener coherencia al momento de escribirse y pues tiene un formato, ¿no? Que es en normas APA y un documento pues que ya se entregó. Mi profe, no sé si Mi se logró profe, abrir. sí, las personas que jugaron y que están en el podio, que yo tomé en el pantallazo, pero tenemos que tener, por favor, dejan los nombres, yo tomé el pantallazo, lo tengo claro, deben dejar los nombres en el chat también para tener las claridades, porque vamos a darle unos punticos significativos por haber participado en la actividad y a los que están en la web también vamos a reconocerle su esfuerzo por estar aquí y vamos a darle también 10 puntos a esos estudiantes. A todos los 67, bueno, no sé si son 67 en el listado, no sé cuántos se harán registrado, perdón, porque quienes no se registraron, pues no lo pueden obtener. Y tú cuando revises, nos pasarás el listado de quienes se escribieron. ¿De acuerdo, mi profe? Listo, mi Hay profe, claro que sí. algo que me preocupa y es que en el paso número 1, revisando ya el cierre, que es el día de hoy de las calificaciones, hay muchos estudiantes que no presentó la actividad. No sé si aquí dentro de los que están en la sala no lo presentaron, pero si usted, mañana le voy a mandar una orientación a mis compañeros para que den el fin de semana una oportunidad para quien no presentaron la calificación solamente de 10 puntos, mis profes, si lo llegan a mandar, esos estudiantes que no presentaron porque el porcentaje es alto, tendrán 10 puntos sobre la calificación que era 25, pero como es presentado de manera extemporánea, o sea, hasta el lunes habrá fecha, van a tener 10 puntos quienes no lo presentaron. Quienes pues tengan su punto, pues, y lo hayan presentado, tendrán su porcentaje de 25 puntos, que es lo que se solicitaba en la actividad que era individual. ¿De acuerdo? Mi profe, Listo, te mi doy la profe. palabra. ¿Va a decir algo? Sí, señora, si ya logramos solucionar el tema del enlace, mi profe Natalie, ¿me confirma? Sí, mi profe, ya les compartí, ya muchos están llenando la asistencia. Ya quedó listo. Ay, muchísimas gracias. Sí, por favor, para que le vayan diligenciando, no se vaya aún hasta no diligenciarlo, porque pues, ahí también vamos a obtener información, la podemos cruzar con el tema del juego. Mi profe Dilma, algo más o mi profe Natalie, ¿algo quiere Sí, mencionar? mi profe Natalie, que no te quieres, si quieres comentarles algo más a los estudiantes, porque ya se va a cerrar, tenemos a 5 minutos de cerrarse, ya tomé el pantallazo de las 2 estudiantes, eran 3 que participaron, no sé, la otra estudiante no ha colocado su grupo y su tutor. Entonces, adelante, mi profe, tienes la palabra. Ok, bueno, creo que como resumirles algo sumamente importante a los estudiantes y es que tengan en cuenta que el trabajo es colaborativo, que no se acepta de manera individual, que todos deben aportar en el foro, ¿verdad? Porque es el primer ítem que se califica en la rúbrica. Es una nota individual el primer ítem de la rúbrica. Por favor, lean muy bien la rúbrica para que sepan qué se les está calificando. Entonces, tengan muy en cuenta el momento de entregar el documento final que cumplan con todos los criterios, porque de eso depende
usted logre el puntaje máximo, ¿verdad? De acuerdo a la calidad de su documento. Entonces, es como recordarles eso, que es sumamente importante, que cumplan sus roles, que todos deben participar para que puedan compilar y trabajar colaborativamente en esta entrega y en todas las entregas de aquí en adelante que son de manera colaborativa, ¿sí? Entonces, ya a este momento, a quienes he podido darles retroalimentación, hay muchos grupos que aún nadie ha ingresado y ya el foro tiene habilitado ya toda una semana. Entonces, es importante que empiecen como a ingresar, a dar sus aportes, a revisar todo el material que les hemos asignado allí en el foro. Era eso, mi profe Dilma. Profe Dilma, qué pena, yo quería decir que sí, que el tutor Juan Diego tiene toda la razón, es una diferencia mínima en la plantilla que él publicó, era solamente que, pues, nada, me gustó mucho este formato, solamente eso. Gracias. Tranquila, no hay problema, todos. Permítame un momentico para responderle a Kelly que acaba de, claro que sí, te doy la palabra. A Kelly, tranquila, ya el profe también me dijo que era algo mínimo, no te preocupes, toma la que pues el profe compartió o si esta te gustó más, pues puedes poner esta. Nosotros le ponemos por eso ahí como referente, o sea, usted puede tomarla o usted puede decir, no, yo lo hago de esta manera. Está en toda su libertad de hacerlo. Adelante, Vale, ¿quién? La mil última gracias. persona, con gusto. La última persona. Sí. Tutor, esta clase será enviada a la grabación de esta clase al correo interno. Sí, sí, señora. Será enviada la grabación, pero quiero que tengan muy presente algo y es que no